ver, varias cositas. Somos bastantes hoy. Igual nosotros vamos a estar atentas a leer sus mensajes que nos vayan dejando en el chat. Las preguntas las vamos a ir respondiendo al final. No es que los vamos a dejar por fuera y sin responderles. No, lo que pasa es que vamos a tratar de como desarrollar el tema y después vamos a ir respondiendo, vamos a revisar todo el chat y vamos a ir respondiendo las preguntas. Eso, una cosa. Dos, estamos saliendo vía Zoom. Bueno, todos los aquí presentes lo están viendo, pero igualito después, si en algún momento se les cae la conexión o se desconectan o pasa cualquier cosa, lo pueden buscar luego en nuestro canal de YouTube o JDT Online. ¿Qué más vamos a decir? Nada, que vamos a hablar sobre las fiscalizaciones en materia laboral y seguridad y salud. Es correcto, tema polémico, diría yo. Bueno, sí, hay un poquito de todo. Aquí seguimos admitiendo personas. Por aquí hay alguien que dice que no escucha. Recomiendo revisar, quizás se desconectan y se vuelven a conectar, porque a veces es como que se desengancha pero pareciera que todo el mundo en general nos está escuchando, así que si hay alguien que no oye, de repente puede conectarse y volverse a conectar, nosotros vamos a estar pendientes en admitirlos a todos. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, como les decía, vamos a hablar de fiscalizaciones en materia laboral y seguridad social. Quizás por lo general nosotros hablamos de fiscalizaciones a nivel tributario y estamos pendientes de que el SENAT nos fiscalice, que el SENAT nos verifica. De hecho, en la organización hemos hecho muchas actividades al respecto, pero lo cierto es que también hay fiscalizaciones desde el punto de vista laboral y de seguridad y salud que hay que estar pendientes, más en estos momentos. Correcto. Porque bueno, así como que en últimas informaciones tenemos clarísimo que el Ministerio del Trabajo, INSACEL, CONAPTIS, incluso Instituto Nacional de Seguro Social, que nos visitaron recientemente también. Exactamente, están en la calle fiscalizando. Entonces, digamos que hay como que la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, si no estamos acostumbrados a una fiscalización y llega un funcionario, qué susto. Eso es así. ¿Y ahora qué hago? Exacto, ¿y ahora qué hago? Y lo otro es que nosotros insistimos mucho en que nosotros que tenemos que estar, uno, listos, porque es una potestad de cualquiera de estos institutos visitarnos y revisar la información que ellos están facultados para ver y para verificar. Y dos, que en la medida en que nosotros estemos claros qué es lo que estamos haciendo nosotros internamente dentro de la empresa, bueno, vamos a poder sobrellevar ese tipo de procesos sin problema. Entonces, atendiendo a que el ministerio está en la calle, que INSACEL está en la calle, que CONAPTIS está en la calle, vamos a ir revisando cada uno de estos temas para saber qué es lo que están revisando por una parte y ver cómo podemos estar nosotros listos para estos procesos y unos daticos más extras por ahí. Sí, también es importante porque si ustedes han sido objeto de alguna inspección por parte de estos organismos, pues también nos cuenten su experiencia porque no todos lo supervisan de igual manera. Entonces es importante, pues estaremos atentos al chat para leer esas experiencias, o si alguien desea activar su micrófono y compartirlo, pues nos levanta la manita y con mucho gusto le daremos el derecho de participación. Exacto. Bueno, entonces vamos a empezar hablando del CONAPTIS. La semana pasada hicimos esta misma reunión que tenemos el día de hoy, la tuvimos hablando del CONAPTIS y nos pasamos un rato. Estuvimos casi hoy 15 minutos. Exacto, o sea, hablamos bastante y revisamos todas las preguntas y atendimos una cantidad de dudas. De hecho, no sé si están por ahí, tuvimos una participación de los compañeros de Zoom, que son clientes de la organización y que nos hicieron unos aportes bien valiosos, por lo cual les estamos muy agradecidos. Pero, sin embargo, vamos a hacer como un resumito aquí rápido de CONAPTIS. ¿Qué es lo que va a buscar CONAPTIS cuando llegue a la oficina, Lourdes? Bueno, el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad lo que va a verificar es, primero, que ustedes estén registrados como tal en su página web. Que ustedes cumplan con el 5% de su nómina, es decir, que ustedes toman la nómina total de su empresa, la multiplican por el 5% y eso nos arroja un número que significa la cantidad de personas con discapacidad que ustedes deben contratar. La pregunta de las 40.000 lochas al respecto.
Y si no tengo cómo contratar, y si no quiero contratar, y si no tengo el 5%, ¿cómo hago para decirle al CONAMPIS que no puedo? Bueno, no hay la ley establece que no haya excusa para no cumplir, es decir, es obligatorio. ¿Cuál es el mecanismo? Acudir al CONAPTIS o escribirle a través de los correos electrónicos. Pueden visitar esa conferencia que allí lo mencionamos y solicitar el listado de vacantes. Es decir, ustedes tienen una vacante, vuelvo atrás, ustedes tienen una vacante en su empresa y si no la tienen hay que crearlas porque debemos incorporar a estas personas, crean lo que es el perfil, lo diseñan, van al CONAPTIS o le solicitan la información por correo electrónico, ellos le enviarán el listado de personas y cargos, postulados disponibles con los cargos, profesiones disponibles y ustedes verificarán si esas personas se ajustan al perfil. Agotado este paso, ustedes se van a entrevistar con estos candidatos y verificarán si cumple o no las expectativas de la empresa, entonces procederán a contratarlo. Es importante que estas personas que nos facilitan, este listado que nos facilita el CONAPTIS, son personas que están certificadas por el mismo ente. ¿Ok? Muchas veces nos preguntan, ¿y qué pasa si yo tengo trabajadores con alguna discapacidad? Bueno, ya es un tema de conversar con el CONAPTIS para validar si les admiten a estas personas. ¿Ok? Hay oportunidades donde sí lo han permitido porque no han tenido un listado o unas postulantes serían suficiente, entonces ellos permiten este tipo de situaciones, unos candidatos. Entonces, por supuesto, pues habilitarán esta opción, pero siempre conversando con el CONAP. Exacto, entonces lo que me parece importante rescatar aquí es que no hay argumento que nos descargue del cumplimiento de la obligación. Entonces, nos guste o no, hay que buscarle la vuelta a esto y al final quizás, en todo caso, es importante conversar con el consejo. Eso por una parte. Dos, la otra obligación que tenemos con el CONAPTIS es estar registrados y hacer la declaración semestral. Es correcto. Sí, semestralmente debemos hacer la declaración de que efectivamente cumplimos con esta obligación, cuántos trabajadores tenemos, porque puede ser que nos correspondan 5, pero solamente tenemos 3. Entonces, igualito debemos declarar, ¿ok? Hay sanciones por no declarar. La semana pasada, luego que culminó la conferencia, nos llamó una empresa y dice, oye, yo tengo una persona con discapacidad y está certificada, pero nunca me he registrado en el sistema. Bueno, el registrarse en el sistema no acarrea ninguna sanción. La sanción es no cumplir con la declaración semestral o no contratar lo que sería el 5%. Pero un registro tardío no acarrea hasta los momentos una sanción. Por lo tanto, la invitación es a que se registren e inicien el cumplimiento de las disposiciones legales. Exacto. Digamos que esas son las dos principales obligaciones que atender ante el consejo y cuando llegan a hacer la impresión, en primer lugar, vienen por esa información. Entonces, bueno, la recomendación, revisar la situación de la empresa, registrarse si no está y hacer la declaración semestral. Alguien preguntaba la semana pasada, bueno, pero si yo no estoy cumpliendo con el porcentaje que voy a declarar, bueno, si usted tiene que cumplir con 5 trabajadores y tiene 2, en nuestra opinión, pues resulta mejor declarar 2 que no declarar. Declarar. Es así. Entonces, digamos que las sanciones van desde 100 unidades tributarias hasta 1000 pero va a unidades depender del incumplimiento. Depende. Entonces, menos malo, menos unidades. O sea, es un tema de lógica allí con eso. De todas formas, una vez más les decimos, la semana pasada estuvo súper completo la conferencia. Por ahí Rosa les dejó en el chat el link de la conferencia, así que ni siquiera tienen que buscarla con mucho detalle, sino que se meten aquí, le dan clic y pueden seguir con la otra. ¿Qué más decir acerca del CONAPTIS? Yo creo que básicamente son las principales obligaciones. Las principales obligaciones y como les decía, que no hay argumento en contrario. O sea, no es que yo, bueno, es que yo tengo poquita gente y no tengo que tenerla. No. Usted tiene que cumplir con su 5%. Es que somos muchos y son muchas personas. Usted debe cumplir con el 5%. Entonces, si no lo cumple, lo que puede ocurrir es eso, pues que el consejo se presente, le haga un llamado
pero ahí hay también que acercarse un poco al funcionario. Sí, lo que hemos observado de la ley para personas con discapacidad es que a diferencia del INSEE no se nos van acumulando las personas. Es decir, con el INSEE debemos formar a un número determinado de aprendices. Si no cumplimos, incurrimos en mora, nos van a multar, pero adicionalmente también tenemos que formar ese número de trabajadores que no hicimos, por ejemplo, el año pasado. Nos correspondían 5, formamos 3, tenemos toda una deuda de 2 y así sucesivamente. Con el CONAPDIS no ocurre hasta los momentos, digo hasta el momento porque puede modificar la ley, de hecho está dentro de las modificaciones. De la lista de la que están modificando. Que se están modificando. Entonces, hasta los momentos no acarrea esa acumulación. Por lo tanto, creo que es mucho más fácil colocarse al día con el cumplimiento de esta ley que muchas veces está con el propio INSEE. Exactamente. Bueno, pasamos a otro organismo. CONAPDIS, tema visto, porque los invitamos a que visiten lo que sería el canal de YouTube para que vean todo lo que se desarrolló en la conferencia. Exacto. ¿Con qué vamos a seguir ahorita? Vamos a hablar de... Con Mintra. Con Mintra, ok, porque bueno, nosotros tenemos aquí nuestro guión, usted sabe. Tenemos nuestra agenda para que no se nos olvide nada. Exactamente, el objetivo es que no se olvide nada. Entonces, bueno, nada, el ministerio también está en la calle. No estamos como muy acostumbrados a que el Mintra sea él directamente el que sale, porque digamos que siempre estamos pendientes de que está el instituto, o que está el INSEE, o que está INSACEL, pero lo cierto es que el Ministerio de Trabajo está en la calle y está revisando. Entonces, de hecho, disculpa Meli, ahorita están los 3 institutos, hay 3 institutos que están juntos de la mano visitando las empresas, como son las inspectorías del trabajo, el CONAPDIS y el INSACEL. Son los 3 organismos que están visitando a las empresas agarraditos de mano. Exacto, entonces bueno, llegan revisando una cosa y continúan, hacen como una super verificación. Entonces, cuando llegue el Ministerio de Trabajo, ¿qué va a revisar el Ministerio de Trabajo en las empresas, Lourdes? Bueno, siempre, por supuesto, verifica que ustedes cumplan con los carteles, esas disposiciones que están al final de la Ley Orgánica del Trabajo, que son las sanciones, pues entonces ellos empiezan a verificar que ustedes tengan un cartel, que ustedes tengan los recibos de pago, que se le entreguen a los trabajadores los recibos de pago, o por lo menos que lo tengan en formato digital y estos pues se han enviado a los colaboradores porque se han percatado que los trabajadores no están recibiendo los recibos de pago o no se está detallando todo lo que reciben los trabajadores en los recibos de pago. De hecho, un tema bastante interesante es que se entrevistan con los trabajadores y les solicitan información respecto a sus condiciones laborales. Por ejemplo, que cómo es su remuneración, si es netamente en bolívares, si reciben pago en dólares, es decir, en efectivo, o si se le deposita en la cuenta, si tienen tarjetas de alimentación, todo. Hace una investigación y después ellos se reúnen con la gente de recursos humanos y empiezan a solicitar que determinados beneficios o todos los que menciona el trabajador sean incorporados en los recibos de los trabajadores, es decir, le dan carácter salarial a muchas cosas, ¿ok? ¿Qué otras cositas están verificando? Por supuesto, solicitan los libros. ¿Cuáles son los libros o registros que solicitan? Los libros de contrato de trabajo. Recordemos que a raíz de la promulgación de la ley en el año 2012 surge una nueva obligación por parte del patrono y es llevar el libro de contrato, que no es más que un acuse de recibo que firma el trabajador dejando constancia que ese día y a una hora determinada se le entregó la copia de su contrato de trabajo. Es algo bastante sencillo, no necesitan tener un mayor formato ni mandar a hacer un cuaderno especial, basta con que compremos los famosos libros de acta y allí empecemos a vaciar la información. El libro de vacaciones. El registro de vacaciones, que por supuesto verifican que los trabajadores estén firmando esos libros, es importante. Muchos dirán, yo lo llevo digital. Bueno, para eso existe la ley de datos y firmas electrónicas que ustedes puedan promoverlo y por supuesto será un cruce quizás con los correos electrónicos donde se verifique que el trabajador ha recibido la información. Pero lo importante es cumplir con estas obligaciones. ¿Qué debe llevar el registro de vacaciones? Muchísimas empresas, de hecho nosotros trabajamos con un formato pues, diseñado por nosotros donde se establece los días hábiles, el bono vacacional, el salario con el cual se le están pagando las vacaciones, la fecha en la que se retira, la fecha en que se reincorpora de las vacaciones.
Y la otra obligación es el libro de horas extraordinarias. Por ejemplo, ustedes dirán, pero aquí no trabajamos horas extras, no importa, tienen que tener el libro vacío, pero lo tienen. Nosotros aquí tenemos el libro de horas extraordinarias y lo tenemos completamente vacío. ¿Okay? Una duda también o una consulta que muchas veces nos hacen es que si el horario o el cartel de trabajo debe estar sellado por la Inspectoría del Trabajo. Hace muchos años la Inspectoría dejó de sellarlos, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque no se daba abasto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando se trasladan a la empresa, allí sí verifican que tengan el cartel en un lugar visible y que cumpla con lo establecido en la jornada laboral, es decir, 5 días hábiles y 2 días de descanso, que no necesariamente deben ser sábado y domingo, porque va a depender del tipo de actividad económica de la empresa, así como el tiempo de descanso. Exacto. Estos libros son primordiales porque primero están en una obligación que nos pone la misma ley, 1. 2, estos libros tienen que pasar por la notaría. No tienen que pasar por la notaría. No, es un libro que usted lleva de registro internamente, entonces no va a requerir que sean registrados o, como que dice, notariados. Sellados. Inicialmente, hace muchos años, con la ley del año 97, lo sellaban en la inspectoría. Lo sellaban y le colocaban un oficio, pero poco a poco pues fue quedando eso en desuso, el tema de llevarlo y sellarlo, porque no se daban abasto. No entonces, solamente eso, sino que lo importante de eso es que en ese asiento que tú estás haciendo en el libro, ya sea en el del contrato de trabajo o en el de vacaciones, por ejemplo, tú haces un acento donde pones una cantidad de datos y el trabajador con su firma le da el visto bueno a eso. Entonces quizás alguien dirá, qué fastidio el libro de los trabajadores de las vacaciones, ¿para qué yo voy a hacer eso? Les voy a decir una cosa, ese libro de vacaciones funciona no solamente para el trabajador, no solamente para el ministerio, funciona para usted como patrono. Usted agarró a su trabajador, le pagó sus vacaciones, lo mandó de vacaciones y se reincorporó, entonces él recibió el pago de sus vacaciones y las disfrutó. Y usted tiene eso allí en un asiento dentro de su libro. A la hora de un reclamo, usted puede promover su libro, parte de las demostraciones de que sus trabajadores han tomado las vacaciones y que usted no les debe. Es así. Eso es importante. Entonces, el libro... Bueno, se presume que tomó las vacaciones, porque muchas veces también hemos escuchado de empresas que entregan el recibo donde se pagan las vacaciones, firman el registro como tal, libro de vacaciones, pero convienen con el trabajador que siga asistiendo a la empresa. ¿Qué le dicen? Que no firme o que no marque el captahuella. Pero el tema es pero le llegan los correos electrónicos asignándole trabajo o él mandando trabajo. Entonces ya tenemos con los correos electrónicos la demostración de que esa persona ha estado trabajando. Ha estado prestando servicio durante el tiempo que en teoría estaba descansando. Recordemos que la intención es que el trabajador se desconecte y descanse. ¿Okay? Que verdaderamente descanse. Recuerden que en la ley del año 97 existía la posibilidad que el patrono negociase, o el trabajador, mejor dicho, negociase esos días adicionales de vacaciones. Aspecto o parágrafo que fue eliminado en la ley del año 2012, es decir, que ya es obligatorio que el trabajador no solamente disfrute de sus 15 días básicos, sino de los días adicionales. Esto está vinculado, por supuesto, con el derecho al descanso establecido en la Constitución y, por supuesto, con la LOPSIMAT. ¿Okay? Entonces es importante ese tema de la desconexión. Hace 2 días conversaba con una cliente, me dice, bueno, lo que pasa es que tú sabes que tenemos gente con las vacaciones acumuladas, porque es que no se han podido vacaciones, porque ¿cómo se va uno de vacaciones? Y yo le dije, yéndote de vacaciones. Me dijo, no, pero es que tú sabes que uno no se puede ir, porque entonces, no. Y la realidad es la siguiente, señores. Nadie es indispensable. Complicado la tienen es con un trabajador con un exceso de trabajo y que ese trabajador se colapse allí en la empresa. ¿Por qué? Porque no ha descansado. Eso pasa, la gente se colapsa. Entonces es peor porque entonces tiene un trabajador cansado que se colapsó y que se va a ir no de vacaciones sino de reposo. Igualito va a tener que ver con quién lo sustituye. Es correcto. Eso es así. Entonces es importante verificar eso. Tomen las vacaciones y manden al personal de vacaciones, que en realidad es importante, es necesario y eso va a garantizar la productividad en el futuro. Con respecto a las utilidades, pues por supuesto indagan cuántos son los días que ustedes le garantizan, puede ser entre 30 y 120, que son los mínimos y el máximo legal. Si ustedes no pagan los 120 días, al cierre del ejercicio económico deben determinar el enriquecimiento con la declaración de impuestos sobre la renta, verifican su enriquecimiento y se determina si la empresa tuvo ganancia para repartir
a los trabajadores. Por ejemplo, si en su empresa pagan 60 días, deben determinar ese enriquecimiento neto y ver, mira, nos dio para pagar así sea un día más a cada trabajador por concepto de utilidades, pues entonces lo pagamos. Muchas empresas no lo hacen, se limitan a pagar los 60 días, los 80 días y no hacen esa determinación. Bueno, el funcionario, el inspector del trabajo funcionario, sabe hacer esos cálculos y él le va a pedir la declaración de impuestos sobre la renta y va a verificar si ustedes tuvieron un enriquecimiento y que deben pagar esa diferencia. Y no solamente lo van a hacer del ejercicio actual, sino de los ejercicios que él considere pertinente. No es necesario que un trabajador haga la reclamación, ellos tienen la facultad para hacerlo. Entonces, hemos hablado de los recibos de pago, hemos hablado de vacaciones, a grosso modo, porque obviamente esto no es un taller como tal de todo. La gran pregunta es, ¿qué me pueden pedir? Bueno, todos los soportes que están relacionados con sus obligaciones con los trabajadores en el medio de la relación laboral y digamos que el ministerio tiene como que dice las facultades para revisar. Lourdes hacía un comentario importante al principio cuando empezamos a hablar de Mintra, que están pidiendo hablar con los trabajadores y revisando y le preguntan al trabajador cuánto estás ganando, qué estás ganando. Digamos que nosotros no podemos decirle al funcionario, usted no va a hablar con mi trabajador. No, de hecho, INSACEL tiene la costumbre de que cuando llega a la empresa, él pide hablar con los delegados de prevención. No, que el delegado, ¿dónde está el delegado de prevención? No, que no tengo delegado. Entonces ya por ahí, X. Y usted tiene tantos puntos menos, porque el INSACEL siempre va a pedir hablar con el delegado y no con el patrono. Siempre va a preferir tener el delegado y no al representante del patrono. ¿Por qué? Bueno, porque su objetivo es verificar que el patrono esté cumpliendo con sus obligaciones. Y para ellos, como quien dice, el llamado a pasar esa información es el delegado de prevención. Entonces, en esos mismos términos puede llegar el ministerio y conversar con el trabajador. Otro de los aspectos que también verifica el ministerio es el tema de las prestaciones sociales, por supuesto. Constata cuál es la base de cálculo, es decir, cuando digo la base de cálculo, por supuesto, es todo lo que ingresa al patrimonio del trabajador en el mes en que corresponde el abono, pero verifica que se estén tomando en cuenta lo que es la alícuota de utilidades y la alícuota de bono vacacional, que es lo que se denomina el salario integral. Sí, de alguna forma el funcionario va a verificar que su cálculo, que su fórmula, que la fórmula que usted aplica es la correcta. Porque aparte tienen como el insumo de los reclamos que van a la inspectoría de ver cómo es que la gente está haciendo el cálculo, si lo hace correctamente, si incluye las alícuotas, cómo las incluye, si calcula una sobre la otra, ese tipo de cosas. Entonces, y un aspecto fundamental es que muchas veces se han percatado que las empresas no hacen la actualización del bono vacacional. Es decir, a medida que el trabajador va teniendo antigüedad en la empresa, los días de bono vacacional se van incrementando. Bueno, resulta que en el cuadro de prestaciones sociales nunca hacen esa actualización. El primer año son 15, el segundo 16 y así sucesivamente. Se han encontrado personas que tienen 17 años en la empresa y cuando verifican el cuadro de prestaciones sociales se dan cuenta que le siguen tomando los 15 días de bono vacacional, cuando la realidad es que debería estarle tomando hasta el máximo por la antigüedad del trabajador, que son 30 días. Entonces es importante verificar o auditar cómo estamos llevando nosotros ese cuadro de prestaciones sociales. La notificación trimestral que se le debe hacer a los colaboradores de lo que tienen, ya sea en la contabilidad de empresa o en su fondo de garantía o fideicomiso, y la frecuencia con la que se están permitiendo los anticipos. Recordemos que es 1 al año, salvo que se trate de enfermedades, ¿ok? Vinculado al área de salud puede ser tantas veces como sea necesario, pero no puedo solicitar este trimestre para reparación, el trimestre que viene para estudio, el siguiente trimestre para pagar una hipoteca, no. Recordemos que son 4 literales y los 3 primeros se pueden utilizar es una sola vez al año, cualquiera de ellos una sola vez al año, y el que podemos utilizar varias veces es el de enfermedades. Bueno, es necesario, disculpa, consignar un soporte. No, el reglamento dice que eso es potestativo del patrono solicitar el soporte. Quizás, mira, bajo el presupuesto de una página web de cualquier ferretería, bueno, lo anexo. Tengo la factura de un examen médico o un presupuesto, lo anexo. Es potestativo. Lo importante es que exista la solicitud por parte del trabajador de estos anticipos, eso sí. Lo que te iba a decir es que
si nos ponemos a hablar de prestaciones sociales, podríamos pasar todo el día aquí, sobre todo por la práctica las prácticas que se han empezado a utilizar o a implementar para el pago de prestaciones sociales. A esto me refiero con, quizás por ahí va a haber varias personas que levanten la mano y digan yo, quienes están haciendo pagos de prestaciones sociales constantes en la nómina directamente mensuales a través de la cuenta del trabajador. Hay personas que están actualizando las prestaciones sociales, están entregándolas, las están pagando completas, las depositan sin que el trabajador No las pida solicita. y después entonces incluyen una notita súper cute, así cuadradita dentro del salario, el recibo de pago de salario que dice que el trabajador nada, que el patrono nada le deuda al trabajador por conceptos de, y le hace una lista de conceptos. Recuerden dos cosas. Una, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no importa lo que el trabajador firme. Y dos, el régimen de prestaciones sociales en la ley es estricto y muy claro. Entonces no se pagan como salario, nos guste o no, y cuando digo nos guste o no, es trabajadores y patronos, las prestaciones sociales tienen ¿cómo se llama? Unas características de ahorro y la ley no las ha relajado de ninguna forma, ni tampoco hemos tenido ningún decreto presidencial, ni hay ninguna providencia, norma que diga usted puede relajar esto mientras tanto porque No. la pandemia, o mientras tanto porque la hiperinflación, o mientras tanto por la reconversión. Ciertamente hay una cantidad de elementos económicos que han impactado negativamente sobre esos ahorros, pero lo que creo que es importante es que ustedes se den cuenta que así mismo como venimos de haber pasado 2, 3 años en una bucle desastroso entre hiperinflación y pandemia, por ejemplo, los venezolanos, en este momento estamos viendo cómo hay como una reactivación, sobre todo de la institución, en busca de que todo el mundo se ordene. Entonces están yendo para ver, ¿usted qué está haciendo? Lo está haciendo chueco, ordénese. ¿Usted qué está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Ah, bueno, lo está haciendo bien. Ah, bueno, sígalo haciendo así. ¿Por qué? Bueno, porque hay como uno podría leer como que hay una reinstauración de la institucionalidad. ¿Que la institución tiene muchas cosas que mejorar? Sí, pero hay instituciones que lo están haciendo. Y lo cierto es que nosotros, nuestras obligaciones como patronos van a permanecer ahí. Nos guste o no nos guste, la institución está súper bien o no tanto. Entonces, el trabajo aquí es tener súper claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien, cómo lo podemos hacer mejor, qué es lo que estamos haciendo mal, entonces cómo corregirlo o tener muy claro qué es lo que estamos haciendo mal para medir el impacto. Es correcto. Les digo eso porque pienso que de repente próximamente podríamos hacer una actividad de solamente hablar de prestaciones sociales. Una conferencia. Sí, porque nosotros efectivamente tenemos un taller y Lourdes puede pasar 8 horas completas hablando de prestaciones sociales, pero quizás podemos a tomar ese tema más adelante y desarrollarlo con un poco más de detalle. Bueno, entonces, terminado el tema del Ministerio del Trabajo, empecemos a hablar del INSACEL. Y ustedes dirán, ay, pero qué fastidio ese INSACEL. Bueno, ahorita el INSACEL se está reactivando porque, por ejemplo, aquí en Caracas, INSACEL Miranda estaba en silencio total. sí. Más o menos un movimiento con lo de los programas de bioseguridad, que había que llevarlos, certificarlos, pero no hubo mayor tema con respecto a inspecciones. Unas que otras, Jerezat eran las que estaban en la calle. Sin embargo, como les indicamos inicialmente, ahora sí, ya están en la calle y ¿qué es lo primero que ellos solicitan? A los delegados de prevención. Cuando usted le dice no tengo delegado de prevención, automáticamente van a colocar no cumple. Y al no cumplir con delegado de prevención quiere decir que tampoco tiene comité de seguridad y salud laboral, porque un comité no puede funcionar si no tienen o no existen o no están conformados o electos los delegados de prevención. Entonces ya tiene 2 incumplimientos. Por supuesto, si no tiene comité, tampoco tiene programa. Y si tiene programa, está desfasado porque uno de los objetivos del comité es la revisión permanente del programa de seguridad y salud laboral. Entonces, fíjense cómo de los delegados de prevención se deriva una serie de obligaciones hacia el patrón. Lourdes, ¿y qué pasa si INSACEL se presenta aquí en la oficina, llega, toca la puerta y me dice, yo quiero hablar con los delegados, y resulta que Rosy y Gustavo no están? Bueno, pero están electos y hay que justificar porque ellos no están, quizás están en una capacitación.
ya sea en el mismo INSACEL o quizás O en pidieron, el INCRE, que ya vamos a pedir, a exacto, conversar sobre o pidieron un permiso, o están enfermos. eso. Es correcto. Entonces pero sí usted tenemos. soporte las razones por las cuales sus delegados no están, porque lo que no le va a servir el INSACEL es que usted le diga, no, no están, lo voy a atender yo, pero ¿por qué no están? Porque se supone que este es el horario de trabajo natural. Entonces, si sus delegados de prevención no están y usted le va a decir al funcionario que lo atendió que no están, entonces tenga en cuenta que tiene que soportar eso, porque no es así como que, ay no, no vinieron hoy. No, adicionalmente que le van a pedir lo que es el libro de actas, porque el libro de actas debe estar actualizado. Recuerden que todos los meses el comité debe reunirse y levantar un acta, y estos delegados deben ir al INSACEL a consignar lo que es el informe del delegado de prevención. Ahora, ¿qué sí puede hacer la empresa? Cuando digo empresa me refiero al servicio de seguridad y salud, lo que es la evaluación, los exámenes cuando ingresa un trabajador, los exámenes periódicos, los exámenes de egreso, que son bastante importantes, las notificaciones de riesgo o la notificación de los principios de prevención, como lo denomina la LOPSIMAT. Recordemos que todo esto es como un engranaje, servicio de seguridad y salud junto con el delegado y los representantes del patrono pues deben ir de la mano trabajando en pro de la seguridad y salud. Una figura que ha tomado mucho renombre últimamente ha sido el INCRE, Milicia. Bueno, ¿qué es el INCRE? El INCRE es el Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores. Te voy a decir, tenemos ahorita 75 personas en línea. Bueno, van a ser 76 porque Simón se está conectando. Les voy a decir una cosa, estoy segura que por lo menos el 50% de la audiencia dice, el INCRE, unas casitas que quedaban por allá en Higuerota en la playa y unas que quedaban en los Caracas. ¿Recuerdas? Entonces resulta que el INCRE, yo debo ser como muy honesta y contarles esto. En 2018, cuando yo empecé a trabajar aquí en la oficina, empezamos a recaudar información acerca del INCRE porque de hecho yo era una cosa que yo no manejaba claramente. Y me acuerdo que un abogado fue 3 veces para la sede del Paraíso y lo atendió el vigilante. Y le dijo, hoy no hay atención. Y la siguiente vez, no, el abogado no vino. Y la tercera vez, no. Entonces él me dijo, eso ahí pareciera que no hay gente. Y me dijo, ya está como en ruinas. Las cosas han cambiado. Han cambiado muchísimo. El INCRE está ahorita incluso hasta más activo que el propio INSACEL. Exacto. Muchísimo más activo. De hecho, han modificado o reformado lo que son la estructura como tal de la casa allá en el Paraíso. Ha sido recientemente el presidente de la República, acaba de incentivar o presionar de una u otra forma a esta institución para que se aboque a lo que es la recreación de los trabajadores, tomando en cuenta pues el derecho a recreación y el esparcimiento establecido en la Constitución, en el Plan de la Patria también está. Correcto. Y existe una ley orgánica de recreación. Les informo que existe esta ley, permítanme darles la información de cuál es la Gaceta Oficial y ya van a ver por qué es importante todo este tema y por qué lo dejé al final. ¿Okay? La Ley Orgánica de Recreación fue promulgada el 7 de julio del 2021, bueno, esa fue la última reforma, en Gaceta Oficial 6634. ¿Qué pasa con esta ley? Bueno, en su artículo 30 establece la creación de los comités recreativos, ¿ok? Y cuando detallamos quiénes van a conformar esos comités recreativos, te dice que van a haber unos comités recreativos de trabajadores. Es decir, que dentro de las empresas debe haber un comité. No solamente el comité de seguridad y salud. Esto es un comité adicional. Aquí no se van a elegir a los miembros se van a postular. O sea, no es como el proceso de los delegados de prevención o el sindicato, que hay una asamblea, no. Aquí es las personas interesadas se postulan y son designados como miembros del comité recreativo laboral. De hecho, nosotros actualmente estamos asistiendo a las capacitaciones que está dictando el INCRE, porque esto realmente es un proyecto bastante interesante que está desarrollando este instituto y que, bueno, pues llama bastante poderosamente la atención. Entonces, el fundamento de estos comités recreativos está en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Recreación, que por supuesto está vinculada con la Ley Orgánica del Trabajo y, sobre todo, con la LOPSIMAT. Recordemos que dentro de las funciones de los delegados de prevención está desarrollar planes de recreación, turismo social,
Pero, ¿qué es lo que dice el INCRED con respecto a este nuevo comité que debe estar dentro de las empresas? Que van a ayudar a los delegados de prevención en el desarrollo del programa recreativo. Es decir, lo vamos a ayudar en el cumplimiento de sus funciones. Exacto. Cosas interesantes que dijeron en ese taller. Ojo, no existe todavía unos lineamientos como tal que les diga vamos a citar esta providencia o esta resolución. Esto es lo que se informó ayer, porque esto está súper calentito, ayer en la capacitación. Cosas como, por ejemplo, las empresas que tengan de 5 a 20 trabajadores deben contar con 2 voceros, ¿ok? De 21 a 100 trabajadores con 5 voceros. De 101 a 700 trabajadores, 5 voceros y adicionalmente 3 voceros adicional por cada una de las siguientes áreas. ¿Cuáles son esas áreas? El comité o el programa recreativo laboral, como lo llaman ellos, PRL, debe tener actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas. Y todo esto lo llaman componentes. Entonces, aquellas empresas donde deben haber 2 voceros se van a encargar de desarrollar estas 4 áreas. Las empresas donde tengan 5 voceros, entre los 5 van a desarrollar esos 4 componentes. Pero las empresas que necesiten, que tengan más de 700 trabajadores, perdón, de 101 a 700 y de 701 en adelante, necesitan 5 voceros, que son los principales, y adicional van a tener trabajadores prestando servicio o apoyando a estos voceros en cada una de estas áreas. Entonces vamos a tener empresas con 17 personas conformando el comité recreativo laboral y otras con 25 personas conformando el comité recreativo laboral. Quizás hay quien dice, pero eso es mucha gente para un comité. No, no es mucha gente, porque si tú tienes que coordinar una actividad para más de 700 trabajadores, tú necesitas un poco de gente que organice esos 700 trabajadores. La obligación de desarrollar el programa de recreación está hace mucho tiempo en la mesa. Lo que pasa es que también una de las cosas que no había permitido que las empresas se pusieran al día con ese proceso era que el INCRES había decaído un poco, habían perdido personal, ellos se habían como apagado un poco en este proceso y son ellos los que tienen que orientarte, son ellos los que deben registrar el programa y son ellos los que deben, de hecho, si tú registras tu programa y cumples con tus acciones, son 4 acciones en el año, ¿no? Son 2 actividades culturales, 2 recreativas, 2 deportivas y una recreativa familiar. Son 7 actividades. Son 7, o sea, es como el tope que ellos te ponen, son 7 como actividades mínimo, en el año. es como mínimo. Puedes tener. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de presentar tus actividades, incluso el INSE te hace hasta un reconocimiento porque cumpliste y te pone como en las empresas top y lo publican. Les digo esto porque nosotros en algún momento hemos tenido clientes que nos han contado sus experiencias que tuvieron en su momento cuando implementaron este programa de recreación. Sí, otro de los aspectos importantes es que no pueden participar los miembros del comité. Es decir, los voceros, las personas que se postulen, no pueden ser los mismos delegados de prevención ni los representantes del patrono en el comité. Pero sí pudiese ser un gerente u otro supervisor. Ellos lo que dicen, cualquier trabajador en la empresa, excepto los delegados de prevención y los representantes del patrono en el comité. Ellos no, porque ya tienen sus propias funciones y lo que queremos más bien es que estos colaboradores los ayuden en todo lo que tenga que ver con el área recreacional. Los voceros debemos asistir, digo debemos porque yo soy una de las voceras de la empresa, voy a jactarme de eso. Debemos asistir a unos talleres que va a dictar en el INCRED, que de hecho nos llega la notificación por correo y eso es por nuestro número telefónico, donde nos van a capacitar en cuáles son esas actividades recreativas, cuáles son las deportivas, no cuáles son, nosotros sabemos cuáles son las actividades deportivas, pero van a ser talleres donde nos van a indicar más o menos cuáles podemos ejecutar dentro de las empresas y por supuesto siempre están colocando a disposición sus instalaciones porque realmente pues las han recuperado muchísimo. Una vez que se culmine toda esta información es cuando consignaremos en el INCRED ya lo que es el programa, porque evidentemente me tienes que decir cómo lo hago para poder ejecutarlo. El periodo de gestión, una vez que culminemos toda la formación, el INCRED nos va a certificar como voceros. Y una vez que tengamos esa certificación, vamos a durar 2 años en el cargo,
sí, en esa gestión, como lo denominan ellos, y es cuando se consignaría pues ese programa y ese programa como tal. Ahora bien, tenemos ese programa aprobado, tenemos que rendir cuentas. Todos los meses, nosotros los voceros tenemos que reunirnos y levantar como una pequeña minuta que se les envía incluso hasta por correo electrónico. O sea, aparte, me llama la atención que están utilizando estas herramientas tecnológicas. Se les envía un informe, que ya nos suministrará el formato, donde se consignará qué hemos hecho durante este mes, porque adicional a estas actividades recreativas, incorporaron algo que llaman pausas activas de 15 minutos. Las pausas activas que nosotros conocemos son quizás 2 minutos donde nos estiramos los brazos, la cabeza, hacemos ejercicios casi siempre con un terapeuta ocupacional que nos hace las recomendaciones de los ejercicios. Esta no, esta pausa activa del INCRED está dirigida a que toda la empresa se reúne 15 minutos a hablar sobre cultura, deporte, turismo, cualquier actividad que esté vinculada con las áreas del programa. Y nuestra reunión en el pasillo de aquí de ventas y entre ventas y administración, eso que de repente ocurre ahí un poco de gente hablando, ¿eso vale? No, eso no vale, tienen que ser actividades programadas. Porque nosotros hablamos en el pasillo. Y hay que documentarlo, se toman fotos y videos de esas actividades porque evidentemente tenemos que rendir cuenta. Entonces, eso es un informe mensual que debemos hacer y cada 2 meses, pues el físico. Ese sí tenemos que llevarlo ya cada 2 meses que hacemos esa rendición de cuentas. Entonces, para que ustedes vean que el INCRED, esa figura que estaba un poquito dormida allí, pues está activa. Se activó completamente y está bastante motivado en la ejecución de estos programas. Y como les digo, nosotros nos han convocado ya en 2 oportunidades y ayer había muchísimas empresas en esa capacitación. Quizás alguna está hasta participando aquí. Aquí estoy leyendo, aprovecho de leer que dice, preguntan si esos voceros tienen inamovilidad. No mencionaron nada, como le digo, no hay nada escrito, pero no mencionaron nada de inamovilidad, solamente que estarán 2 años acompañando o apoyando a los delegados de prevención en la ejecución de estos programas. Y fíjate que básicamente coincide el lapso del delegado con el del vocero. Claro, quizás mi delegado, de hecho nuestro delegado ya tiene 1 año y si me certifican vocero, yo apenas voy a empezar. Entonces, pero equipararon más o menos los tiempos de 2 años. Pero no mencionaron absolutamente nada de inamovilidad y realmente no tendría sentido el tema de la inamovilidad. No, y yo siento que ellos han sido como muy frescos en cómo han ido presentando, según lo que tú me estabas contando de la primera actividad que tuvieron y de la primera actividad donde asistieron Rosy y Gustavo, que son nuestros delegados de prevención, que asistieron a la primera convocatoria y después vinieron y dijeron, bueno, ya nosotros fuimos a esta, pero hay que nombrar unos nuevos representantes porque no podemos ser nosotros. Nos hablaron de la jovialidad y de la buena disposición que tiene todo el personal del INCRE de motivar a los asistentes, a las empresas en este caso, de cumplir con estos procesos. Entonces, bueno, no han hablado nada de inamovilidad. Yo no sé si la ley del INCRE está dentro de la reforma que están haciendo ahorita. No. Creo que no lo vi. No, el INCRE es una figura que está dentro de la LOCSIMAT, no tiene una ley propia, no tiene una ley propia, se le está diseñando una particular, pero entiendo que estos límites entre de 5 a 20 trabajadores, de 21 a 100, la cantidad de voceros, entiendo que va a haber unos lineamientos internos. Muy posiblemente generen un reglamento o una providencia que dé, como quien dice, las pautas a seguir y ya lo iremos conociendo en el proceso. ¿Qué les podemos asegurar? Bueno, que nosotros estamos empeñados en asistir a todo este proceso, que Lourdes y Andrea, que es nuestra otra postulada, se acrediten debidamente, se certifiquen y así también nosotros poderles transmitir a ustedes la experiencia. Pero bueno, de una vez les decimos, ellos están muy receptivos, están recibiendo gente en sus sedes. Nosotros llegamos a todo este proceso por unos correos que tú mandaste, por una comunicación que tuviste con ellos por redes sociales. Por correo electrónico. Por correo electrónico, exactamente. Solicitando información del programa recreativo laboral, porque observamos que hubo un movimiento, un impulso como tal de esta figura, entonces decidimos contactarlos y realmente la primera capacitación fue el año pasado, fue un foro chat. Nos indicaron qué debe contener ese programa. El día de ayer fue la de los comités recreativos laborales y
pues los siguientes ya son para capacitarlo en cada una de estos 4 componentes que les mencioné anteriormente y que más adelante repetiré porque ya vi que hay una preguntita por ahí. ¿Qué otra cosita? Pues fíjate, incluso que nos dice que estas personas pueden dejar de ser voceros por el simple hecho de manifestarlo. ¿Okay? Exacto. Yo manifiesto voluntad que ya deseo dejar de ser vocero, o bien me retiro de la empresa, o por problemas de salud. Son los 3 supuestos en los cuales puedo dejar de ser vocero, una simple manifestación de voluntad. Entonces, básicamente eso es lo más novedoso que tenemos, es el tema del INCRED. ¿Me pueden sancionar? Bueno, hay sanciones previstas en la LOPSIMAT con respecto a las actividades recreativas, no es nada nuevo, está en la LOPSIMAT. Y por supuesto que pueden sancionar a la empresa. Quizás ahorita no se estén abocando mucho a ese tema porque como el INCRED está apenas iniciando este tema de la certificación de los voceros, pues entiendo que quizás te digan allí, claro, vamos a tomárnoslo con calma, vengan a las capacitaciones, incorpórense. De hecho, ayer estaba PDVSA, estaba Farmatodo, habían varios automercados, y decían, ¿cómo hacemos las que estamos fuera de Caracas para enviar la información? Y la respuesta fue, el INCRED va a celebrar alianzas con estas empresas de encomienda para que puedan enviar esos informes, no tengan que estar viajando a Caracas a recibir. Y las formaciones están todavía trabajando, fíjense que ellos hablan, estamos trabajando para que los que están ubicados en el interior del país lo puedan recibir de forma online, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que hay un resumen importante de todas las novedades que está implementando el INCRED y cómo están trabajando ellos Sí, sí. Ya, y están trabajando y están, como que dicen, muy dispuestos y muy disponibles. Están muy motivados. Exactamente. Entonces, bueno. Y como último punto, Meli, tenemos lo que es el inseguro social, que está también visitando la empresa. A nosotros nos visitaron, sí, a principios de año. Nos pusieron 20 puntos. Nos colocaron 20 puntos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos verifican? Fácil. Nos vamos a la Providencia 003 y allí nos dice cuál es la documentación que debemos tener primero en una cartelera. Y por supuesto te piden las constancias de pago y las solvencias correspondientes. Exacto. Muchos van a decir, pero es que en la página no me arroja las solvencias. Bueno, tengan los recibos de pago y eso será suficiente, la facturación con los recibos de pago. Cada vez que algún cliente llama, pregunta, el sistema me da un error, el sistema me dice que no puedo, el sistema no me deja entrar, el sistema no me arroja la solvencia. Entonces, la recomendación siempre, y eso aplica para cualquier evento laboral o de seguridad y salud, incluso para los que tienen que ver con impuestos en el área tributaria. Tome un print de pantalla. Documente la fecha en el que usted estaba haciendo la actividad, que de repente es la fecha que le tocaba por los tiempos, por los lapsos, por las fechas de vencimiento, y documente eso. Para que entonces usted diga, pero ¿por qué esto no lo hizo en el día que le tocaba hacerlo? Porque el sistema no estaba funcionando. Y la única forma que usted tiene de demostrar que el sistema no estaba funcionando es porque usted lo documentó debidamente. Como con un print de pantalla y hace como que su nota y eso va quedando allí como soporte. Melissa, pero es que yo no puedo tener todo eso impreso. Bueno, entonces haga un print de pantalla, haga una nota digital y guarde una carpeta y téngalo en digital. Pero es que al final usted necesita saber cuándo fue que usted intentó hacer la acción, el sistema no lo dejó, cuánto tiempo de retraso tuvo. Incluso muchas veces recomendamos porque dependiendo de la situación, entonces usted toma su print de pantalla, hace su exposición de motivos y se lo lleva a la oficina para que se lo reciban. Entonces usted tiene un recibido de una situación que usted tenía que no podía inscribir al trabajador en el tiempo porque el sistema estaba caído, por ejemplo. Entonces se me van a pasar los 3 días, me van a multar porque no lo inscribí a tiempo. Entonces, allí está la solución. La solución es ir armando sus soportes. Es correcto, es correcto. Entonces, como les decía, esta Providencia 003, pues les detalla muy bien la documentación. Deben tener una cartelera con la información que allí se solicita. Obviamente, te dice que debes tener la nómina. No, nosotros no lo tenemos la nómina en la cartelera, lo que tenemos es la constancia de inscripción, la solvencia o la constancia de pago de las últimas 3 facturaciones y ellos ya después lo solicitan, porque nuestra cartera lo tenemos así todo reducido porque somos 3 empresas, entonces imagínense hacer eso por las 3 empresas. Lo tenemos pequeñito, ellos verifican que esté esa información en la cartelera y posteriormente le requiere a la persona asignada
la documentación ya ampliada, la vuelven a verificar, solicitan la nómina y todo lo que esté en la providencia. Es interesante el comentario que haces de la nómina, porque efectivamente la providencia dice que tú debes tener a la vista la nómina. Entonces siempre está la pregunta, ¿pero cómo va a tener la vista la nómina si la nómina es confidencial? No, no es que usted imprima la nómina y la pegue ahí colgando así poco papeles, no. Es que usted la tenga disponible. Entonces, cuando usted reciba al funcionario, el funcionario le va a decir qué es lo que viene a verificar y usted, como ya se estudió su providencia 003, y si no la tiene, la puede buscar en la página web de la organización. Si es suscriptor, está dentro del área de los avances de legislación laboral o de seguridad social, perdón, de seguridad social, entonces allí la tiene. Si tiene dudas al respecto y es suscriptor, nos puede llamar y decirnos cómo es que es el asunto de la providencia y nosotros conversamos con usted y revisamos la providencia, incluso se la podemos mandar. Lo cierto es que esa providencia tiene mucho tiempo allí y sigue vigente. Sí. Entonces, esa providencia es del año 2011, del 20 de septiembre del 2011. Entonces, repito, providencia 003. 00003. Exacto. Del año 2011. La Gaceta Oficial es la 39.788 del 28 de octubre de 2011. Ok, entonces, usted va a imprimir su 0003 y se la va a estudiar, porque la única forma que usted puede estar listo cuando el instituto llegue es que usted sepa qué es lo que él va a pedir. Vamos a admitir a María Carolina Quevedo, que se está conectando con nosotros, qué gusto. Y otro aspecto importante, Meli, que mencionamos, aquí en esa oportunidad lo recibió Gustavo al funcionario. Sí. Pero, ¿qué pasa si Gustavo no está? ¿Es que acaso él es el único que está capacitado para recibirlo? No. Y es un consejo que queremos darle en esta conferencia. Claro, porque, a ver, si ya cerramos, sabemos que el instituto está saliendo. También de la mano de los otros institutos que mencionamos, en este caso Ministerio de Trabajo, CONADI, INSACEL. Ya sabemos que van a venir, ya sabemos que nos van a pedir. Incluso podemos haber hecho nuestra actividad interna y autoauditarnos, como decimos siempre, audítese y esté preparado. ¿Qué me falta? ¿Quién va a recibir estos funcionarios? ¿Quién me va a recibir? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el funcionario toque el timbre? Nos escondemos. Exacto, es que eso es lo que pasa. Lo que pasa es o nos escondemos o no le abras, porque eso también es una instrucción, que se quede allá abajo, que lleve sol si no hay techo, que no es el caso de nosotros, porque nosotros llegan por un pasillo de ascensores, ¿no? Pero miren, hay varias cosas que es importante que tomemos en cuenta. ¿Qué hora es? Estamos bien de tiempo todavía, tenemos tiempo. Nosotros debemos estar listos para recibir al funcionario. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para estar listos al recibir al funcionario? Uno, arme un comité. La famosa palabra comité. Arme un comité. Y un equipo de recepción. Entonces, faculta a varios trabajadores, incluso capacítelos y fórmelos para que conozcan bien de qué va esto y esté preparado. Entonces, toca el timbre, es el INSACEL, lo atienden fulano y sutano. Vino el Instituto Nacional de Seguridad Social, entonces le toca a Pedro y a Luis. Mira, no están Pedro y Luis. Bueno, Rosángela también maneja la información. Entonces, tiene que haber gente en la oficina que maneje la información. Nair, que siempre hace estos talleres de verificación y fiscalización, insiste en que no puedes nombrar a una sola persona porque esa persona puede estar enferma o puede no estar, como el caso que nos planteaban por ahí. ¿Y qué pasa si mi delegado de prevención no está? Bueno, lo mismo nos va a pasar aquí. Entonces, es importante saber dónde está el material que usted va a presentarle al funcionario, y la persona que lo va a recibir tiene que saber efectivamente qué es lo que piden y por qué lo piden. Porque, entre otras cosas, si el funcionario llega y dice que quiere revisar el acta del último despido o la última renuncia que nosotros tuvimos, entonces tú dices, ¿pero por qué quieres revisar la renuncia? Si te interesa quizás un poco más los trabajadores activos. Entonces, debemos estar claros de qué es lo que el funcionario nos va a pedir, y que el funcionario en su momento, a la llegada, yo tenga la posibilidad de decirle, cuéntame qué le ayudó hoy. Claro. O sea, ¿a qué vino? Necesito que me diga para yo poderle suministrar. Entonces, uno, conformar a nuestro equipo de recepción de funcionario fiscalizador. Si quieren, así le pueden poner, así súper largo.
para que no tengan como escribirlo en ninguna parte. Formarlos para que sepan qué les pueden solicitar y sobre todo saber en qué lugares puede ubicar la información, porque muchas veces llegan los funcionarios, no está la persona que normalmente los recibe, entonces nadie sabe dónde ubicar el archivo de nómina, nadie sabe dónde están los expedientes de los trabajadores. La solvencia. No, la solvencia. Entonces es importante formar a un grupo de trabajadores. Cuando digo un grupo no es que tiene que ser toda la empresa, ustedes designarán, considerarán cuántos trabajadores deben formar para que sea el trabajador, perdón, el funcionario que llegue, le puedan brindar la atención necesaria. Entonces, ya tenemos a nuestro equipo que va a recibir el funcionario y ya sabe efectivamente qué es lo que va a pedir. Si viene el ministerio, ya hicimos el checklist de lo que va a pedir el ministerio. Si viene el Instituto Nacional de Seguro Social, ya hicimos el checklist del instituto. Y si viene el ISACEL, entonces el delegado de prevención sabe que tiene que arrancar por presentarse él y mostrar el acta de constitución y de nombramiento del comité. ¿Qué más debo hacer? Bueno, esto es una recomendación en la que la organización insiste mucho. Si llega el funcionario, invítelo a pasar. Ofrézcale un café, un vaso de agua. De repente ese funcionario tiene rato caminando en la calle y está agotado. Porque por lo general estas fiscalizaciones se hacen en operativos. Entonces hoy están fiscalizando a toda la librería. Mañana están revisando a todas las, no sé, las peluquerías. Otro día están revisando todo. Entonces, no emprenda contra el funcionario antes que el funcionario se manifieste. ¿Por qué? Porque si usted recibe al funcionario en forma negativa, entonces ya ahí usted como patrón estableció cuál va a ser el tono de esa entrevista. Entonces, si usted utiliza un tono cordial, invita al funcionario a pasar, le invita un café si es posible, le dice en qué lo va a ayudar, lo ubica en un espacio donde él pueda trabajar, entonces esa inspección va a ir de la mejor manera posible. Si usted arranca diciéndole, te sientas ahí en una esquina, en un banquito duro, donde él no tenga ni dónde recostarse y aquí no hay ni agua, bueno, ese funcionario no va a hacer absolutamente nada por entender o escuchar las condiciones o las razones que usted tenga que esgrimir ante las solicitudes que él haga. Entonces, conformar ese comité de recepción de funcionarios va de estar listos nosotros para que sepamos y tengamos muy claro lo que tenemos y lo que no tenemos. Y también va de un tema de trato al funcionario. Y quizás hay 200 personas ahorita en la oficina, en cada uno en su cámara diciendo, bueno, es que Melissa quiere que uno le ponga la cosa en bandeja de plata a esa gente del INSACEL que nos tiene loco. En estos días un cliente nos dijo que en un mes los habían fiscalizado 2 veces. No, 7. Bueno, yo me quedé en la de 2. No, 7 veces. Entonces tú dices, en un mes 7 veces, en un mes 7 veces. Y lo otro que nos dijeron es que ellos son muy cercanos al instituto. Y que conversan y que se pueden mandar correos y que buscan asesoría. Tienen una relación cordial. Tienen una relación cordial. Entonces, si es posible ser fiscalizado y tener una relación cordial, eso lo va a hacer más fácil, lo va a hacer más sencillo y va a permitir que usted lleve la vida un poco más tranquila y no se sienta, y esta conferencia no sirva de, es que ahora me va a llegar la gente, es que entonces se van a presentar y yo no estoy listo. No, vamos a prepararnos, vamos a tomar tiempo. Insistimos mucho en que el proceso es auditarse, es a lo interno. Si usted lo hace internamente, haga el ejercicio, no le diga nada al personal y busque a alguien del mismo personal que se presente y diga, necesito esto y esto y esto, a ver cómo lo reaccionan y cómo lo resuelven. Eso es el mejor ejercicio. Melissa, cuando iniciamos esta conferencia, le solicitamos a nuestros participantes que nos contaran también sus experiencias. Entonces vamos a leer ahorita preguntas y algunas experiencias que han compartido. Por ejemplo, María nos dice que recientemente la fiscalizó la inspectoría y entraron una pequeña diferencia con el funcionario en relación al tema de guardería, debido a que ellos, entiéndase la inspectoría, insiste que la empresa debe informar al trabajador del beneficio. La ley no indica que el patrono debe informar del mismo, ya que es como si se debiera informar que la empresa paga prestaciones. O sea, María está diciendo, yo no tengo que informarle al trabajador que tengo el beneficio de guardería porque la ley no me está obligando a informar. El deber ser es que si yo tengo conocimiento que hay trabajadores que tienen hijos y están dentro de la edad comprendida para recibir el beneficio del centro de educación inicial, yo debo indicarle al trabajador.
y solicitarle la información para entonces cumplir, porque es una obligación el cumplir con el centro de educación inicial, pagarle lo correspondiente, es decir, el equivalente al 40% del salario mínimo. ¿Okay? Exacto, y incluso dice aquí que también se debería informar que la empresa paga prestaciones. Tienes que informar que pagas prestaciones, y cuando tienes un trabajador activo tienes que informarle cada vez que le haces un abono trimestralmente, y tienes que informarle acerca de los intereses al año. Entonces sí, es una obligación del patrono informarle al trabajador, digamos, de las cosas que están ahí para él, que establece, porque es una obligación del patrono. Entonces hay que hacer el trabajo. También nos indica que se limitaron a pedirle la certificación de las personas con discapacidad, los recibos de pago, así como la solvencia del Seguro Social, INSEE, y Ley de Política Obsesional, que es Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Exacto. Ajá. Por aquí nos envíame, nos dice cuál es el procedimiento para los aprendices. Eso es un tema un poquito extenso. Vamos a organizar una conferencia. Vamos a hacer una conferencia. No hemos hecho ninguna. ¿Del INSEE? ¿Del INSEE? No, pero podemos hacerla. Entonces a la gente de Enviamed, pues allí les podemos explicar con mayor amplitud todo este tema. ¿Sí? Sí. María también indica que le preguntaron a los trabajadores si le pagaban el salario mínimo, le solicitaron el contrato colectivo para verificar el cumplimiento de la misma, verificaron los horarios de trabajo, le preguntaron al personal contratado, le solicitaron copia de los contratos de trabajo y le solicitaron la declaración trimestral. Recordemos que trimestralmente nosotros debemos consignar o declarar lo que se llama Registro Nacional de Entidades de Trabajo ante el Ministerio, hacer la declaración de cuántos trabajadores tenemos y una serie de obligaciones, ¿ok? Entonces se forma trimestral. Por aquí, esto fue cuando estábamos hablando de los libros, que si los libros deben registrarse, Melissa lo aclaró en su momento que no. Verificaron el beneficio de alimentación, correcto, que actualmente son 45 bolívares. Aquí estábamos hablando de las vacaciones y que si podía, estamos hablando de la obligatoriedad de llevar el libro y preguntaron que si el recibo de pago de las vacaciones era suficiente. No, hay que llevar el registro. Son dos registros y el recibo, por supuesto. El recibo es importante, sí lo es, pero el libro es una obligación establecida y no se subsana con otro instrumento, pues. Entonces tienes que tener los dos. Ok, aquí también me indica María que le solicitaron hablar con el sindicato, así como los delegados de prevención, e hicieron el recorrido correspondiente en la planta verificando las condiciones de seguridad e higiene. Bueno, me llama la atención que sea el Ministerio del Trabajo, no sé si es que estaba también el IMSACEL, como estamos hablando de la triada, que estaban asistiendo a los tres. Me parece que ahí como que estaban los dos, porque hablaron con el sindicato y estaban por ahí. Exacto, y los delegados de prevención. ¿Cómo se hace cuando se tiene varios patronos de horarios de trabajo debido a la naturaleza del trabajo de diferentes áreas dentro de una misma empresa? A ver, no entendí. ¿Cómo se hace cuando se tienen varios patrones de horarios de trabajo? Como varias jornadas debido a la naturaleza del trabajo en diferentes áreas de una misma empresa. Tienes que tener todos los horarios publicados. Esa es la pregunta. Va por ahí. Que está vinculado con lo del cartel. Tienes que tener todos los carteles. Si tú tienes... Miren, por ejemplo, donde hay trabajos por turnos, tú ves unos horarios así grandísimos porque tienes tantos turnos de trabajo, entonces este turno entra en este horario, este turno entra en este horario, y tienes más de un turno en más de un horario. El deber ser es que los tengas todos en puesto. Entonces tú de repente me dirás, bueno, pero es que yo tengo una sede aquí, tengo una sede allá. Es importante que tengas tus horarios de trabajo donde tengas gente trabajando. Entonces no te sirve tenerlo en la principal nada más porque de repente te puede llegar la inspección a la principal, pero si tus otras sedes también están incluso a boca de calle, muy posiblemente lleguen ahí. Y lo primero que van a preguntar es dónde están los horarios de trabajo. Bueno, es que debería ser en todo centro de trabajo. En todo centro de trabajo tiene que estar el horario de trabajo. Y si tú tienes más de una jornada, es importante que los tengas allí. En mi caso, el libro de contratos no tiene campo para la firma del trabajador. Contamos con una carpeta con el recibo de pago firmado por el trabajador. Se considera que estamos cumpliendo. Bueno, el artículo 59, 60, ahorita no me traje la ley, el que te establece la obligación de llevar el registro de contrato, el libro de contrato, es que el trabajador debe hacer acuse de recibo. Entonces,
¿Cuál es la prueba fundamental? La firma y la huella del trabajador. Entonces te invitamos a que hagas las modificaciones pertinentes para que el trabajador pueda firmar ese acuse de recibo que efectivamente tiene en sus manos el contrato de trabajo. Es el libro el que dice que él no tiene el campo, ¿no? El libro, sí. Bueno, pero es así como que ni siquiera tienes que hacer un campo. En la esquina abajo, firma y huella. Firma y huella. Una pregunta, ¿la solicitud de prestaciones sociales debe estar debidamente soportada? Bueno, esto ya lo contestamos anteriormente. En este caso, sí existen oficinas a nivel nacional y los delegados se encuentran en la capital. Cuando dicen los delegados, aquí estamos hablando de que del INCRE. Recordemos que en todo centro de trabajo debe haber delegados de prevención, en todo centro de trabajo. Si tienes 5 sucursales, en cada una de esas sucursales tienes que tener a tus delegados de prevención y los representantes del patrono que finalmente conforman lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tengo horarios especiales de trabajo y me solicitaron, María Blanco nos está contando toda. Pero María es asistente, ¿cómo se llama? Fiel de la conferencia de OJT y lo agradecemos profundamente. Fíjate, aquí también nos comenta que le solicitaron, tiene horarios especiales de trabajo y le solicitaron el cálculo de los feriados, los domingos trabajados, bonos nocturnos, así como el cálculo de vacaciones y utilidades. Claro, porque hay horarios, empresas que tienen horarios rotativos, entonces quizás a ellos les toca trabajar los domingos, no lo tienen de descanso, sino que forma parte de su jornada habitual. Entonces quieres ver si lo estás registrando debidamente. Y si lo estás pagando exactamente con el recargo. ¿Por qué ocurre eso? Porque el funcionario en lo que llega verifica que está en los horarios de trabajo. Entonces, dependiendo del horario de trabajo, es que él va a armar su dinámica acerca de los cálculos que tienen que ver con la jornada. También le preguntaron por los consejos productivos de los trabajadores. En nuestro canal de YouTube también tenemos una conferencia que fue reciente con la doctora María Carolina, que está por allí, de los consejos productivos de los trabajadores, programa de formación a las comunidades, programa de formación INSE, paseos recreativos. ¿Cuáles son los 4 puntos de actividades recreativas? Bueno, ellos lo llaman los 4 componentes, el INCRE lo llaman los 4 componentes que son actividades culturales, recreativas, deportivas y turísticas, ¿ok? Lo de la inamovilidad también lo comentamos, que no han mencionado nada, no, por lo tanto entendemos que no, que duran 2 años en el cargo. ¿Cada municipio tiene una oficina del INCRE o solo la del Paraíso? Actualmente solo la principal es el Paraíso. Por eso es que ellos están informando que las personas que se encuentren fuera de la región capital se están buscando medios tecnológicos para poder formar. Pero es importante que sepan que manejan bien lo del correo electrónico y, por ejemplo, el taller donde está asistiendo Lourdes y Andrea lo están dando por Telegram. Es correcto. Entonces, ellos están utilizando herramientas electrónicas para que todo el mundo tenga acceso a. Sí, de hecho nos están convocando para asistir el 17 de mayo. Para entregarnos una constancia especial por haber participado en ese taller y también va a estar presente lo que es el ministro del Trabajo, o sea, ya un acto un poco más político, va a estar el ministro del Trabajo, la presidenta del INCRE y bueno, ya iremos contando de la experiencia a medida que vayamos pues adquiriendo la misma, ¿ok? Aquí nos indica Marjorie que el INSACEL nos certificó en días recientes pidiéndolos, no será que los visitó, carta de compromiso por parte de los representantes legales del banco, participación protagónica ante el servicio de la unidad de prevención y presupuesto anual por compra de insumos. Pero no proporcionamos estos requisitos porque no tenía base legal. Perfectamente. O sea, ¿cuál es la justificación para estar solicitando carta de compromiso por parte del representante legal del banco, participación protagónica ante el servicio de la unidad de prevención? Habrá que analizar específicamente porque puede ser que le coloquen ese título, pero ¿cuál es el fin? Realmente hay que indagar un poquito más. No, esto me parece novedoso. Se negaron, me parece bien, pero hay que indagar un poco más sobre qué es esto del presupuesto por compra de insumos de equipos de prevención. Lo que ocurre normalmente en una inspección es que el funcionario se presenta con una orden, con una providencia, con una directriz, donde dice a qué viene. Entonces es importante que el funcionario se identifique y diga a qué viene. Entonces, precisamente, Marjorie hizo su actividad previa y estudió. Entonces sabía que si le piden algo tiene que ser en función de lo que tiene la ley. Y de hecho, cuando hablamos del CONAPDIS la semana pasada, insistimos mucho en este tema porque el CONAPDIS estaba solicitando, está pidiendo que hagan una certificación ABI. Sabemos que hay muchos clientes que ya han tenido este encuentro y la certificación ABI no está en ninguna parte.
Entonces todavía no la han incorporado en la ley, no la conocen, entonces bueno, ¿cómo me va a certificar con algo que no me han dicho cómo es? Entonces de eso se trata. Se trata que respetuosamente, como quien dice, cada quien establezca sus parámetros y conversar y acercarse al funcionario para entender a qué viene. Oh, correcto. Por aquí tenemos, en el caso del INSACEL, si el delegado de prevención está de vacaciones, ¿cómo se realizaría el proceso para llevar el anexo 12 correspondiente ese mes? Bueno, evidentemente no lo llevará, lo consignará el mes siguiente y indicará que estaba haciendo uso del disfrute al descanso, como es la vacación. Exacto. Aquí vemos dice, si una bonificación es pagada habitualmente y aparece reflejada en el recibo de pago, forma parte del salario. Bueno, por la presunción que establece la Ley Orgánica del Trabajo, todo lo que recibe el trabajador se presume que tiene carácter salarial. Si esto es una bonificación especial, quizás por una antigüedad o por algún otro concepto, hay que analizarla. Pero en principio, aparentemente, vuelvo, insisto, esto hay que analizarlo, pero por la forma en que lo estás planteando, da a entender que sí tiene carácter salarial. Sí, todos aquellos que han estado aquí un ratico con nosotros en alguna actividad, siempre se han llevado, como quien dice, el desarrollo de lo que es o no es salario y el desmenuce del artículo 104 de la ley. Siempre decimos que para determinar qué es lo que usted está pagando, páselo por ese tamiz. Vea cómo lo está pagando, qué está pagando, en qué condiciones se lo está pagando, en razón de qué se lo está pagando para poder determinar qué es efectivamente, a qué concepto obedece ese pago. Ok, por aquí vemos a Marjorie. Ya que estoy viendo que están llegando todas las personas a la sala. Muy bien, qué bien. Por aquí estoy viendo a Marjorie que me estaba diciendo que complementando esa pregunta con respecto a la bonificación, dice, si la bonificación varía, ¿es posible hablar de salario variable y calcular el promedio para el cálculo de días feriados y de descanso? Podría ser. Habría que revisar cómo es eso de la variación, porque a lo mejor es que yo te doy un bono de $50 y te lo deposito a la tasa oficial. Entonces, obviamente, si la tasa sube un poco más y la tasa baja es menos, eso no significa que sea un bono variable, porque simplemente sigue siendo la base de el equivalente a $50. Eso es una cosa. Distinto es que yo te pago un bono de un tanto por ciento de lo que tú vendiste este mes. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una variación porque obedece a la prestación del servicio. Exactamente. Entonces, habría que analizarlo muy, muy bien. El 5% que se aplica en la nómina para determinar los discapacitados es con todo el total de trabajadores, incluyendo los aprendices, todo lo que es la nómina de activa, la empresa. de todos los trabajadores activos. Todos los trabajadores activos. Aquí dice, en las sucursales también se debe llevar en todos lados, todo centro de trabajo. Todo centro, a menos que tenga centralizado todo lo que es la nómina de la empresa. Que no creo, porque seguramente si el que está en la sucursal de Charallave se va de vacaciones, no va a venir a firmar el libro en Caracas, por ejemplo. Es correcto, de lo contrario, pues el deber ser es que sean todos. Dice, el libro puede ser llevado por vía electrónica dejando constancia al trabajador de su recepción a través de un formato de Microsoft Form. Bueno, aquí aplicaríamos lo que es la ley de datos y firmas electrónicas en el caso de que seamos objeto de alguna demanda para demostrar que sí llevamos el libro y que el trabajador deja constancia de toda la información. Insistimos siempre que cuando hablamos de pruebas electrónicas es importante que usted sepa que según la ley y así como lo desarrolla la norma, para que esas pruebas funcionen tienen que promoverse de manera electrónica. Entonces no es que te va a imprimir esas hojas y las va a presentar, porque si usted las imprime y las presenta es una copia simple de cualquier documento que no tendría valor probatorio. Usted debe promover esas pruebas a través de un proceso de pruebas especiales y con la participación de un perito. Entonces, habrá que ver si efectivamente sale mejor tener el libro en físico, dependerá de la cantidad de trabajadores y el movimiento que usted tenga, o si abre su libro digital. Pero es importante que lo mantenga allí guardado en el área digital y que cuando lo vaya a utilizar, lo utilice como digital y lo promueva en esos términos. Josneri, me estás pidiendo, no, Josneri no. ¿Quién fue que me está pidiendo el link de Telegram? Por aquí. Sonilid Noguera nos dice que si podemos compartir el link de Telegram para asistir a la formación. Ya la formación fue. Nos convocó directamente el INCRED. ¿Qué pasó? Que nosotros escribimos por el correo electrónico que publican ellos en sus redes sociales, le manifestamos el interés de la elaboración del programa recreativo laboral. Allí convocaron
o mejor dicho, asistimos virtualmente a un foro chat sobre el programa de seguridad recreativo laboral. Y posteriormente nos invitaron a participar en la actividad que se dictó el día de ayer. O sea, no es posible que yo te incorpore. De hecho, ya la actividad terminó, está bloqueado para escribir cualquier tipo de comentario. Entonces, hay que esperar a que nos vayan convocando porque, de hecho, tenían su lista de asistencia y somos las personas que debemos acudir el día 17. Esto va a ser constante, lo que podemos comprometernos que en lo que tengamos información de una nueva capacitación se los estaremos informando a través de un boletín informativo para que estén al día. Pero realmente les digo que escriban un correo electrónico al Ingrid y, como decimos en derecho, póngase a derecho para... Bueno, aquí les está dejando Rosa, que es una de nuestros delegados de prevención, en el chat les está dejando un contacto que le dieron a ella, que es el contacto de la directora de capacitación y formación, y ahí está el teléfono. Entonces, quizás con ella directamente pueden comunicarse y si no en este momento, pues ya que los pongan en la lista de la próxima formación. Para la próxima formación, es así. Aquí me dice, buenos días, ¿qué debe contener la cartelera fiscal? Bueno, la del Seguro Social, todo está en la Providencia 003. Para actualizar el Comité Legal de Prevención, representante del patrono, es necesario realizar todos los formularios. Bueno, lo que pasa es que para los delegados de prevención hay que hacer una elección como tal. Y la elección acarrea una serie de anexos o formatos que se llaman desde el anexo 1, que es la recolección de la voluntad de la manifestación de voluntad de los trabajadores de querer elegir a los delegados de prevención, después viene la designación de los delegados, la postulación, después viene el proceso de elección, o sea, sí hay que cumplir con una serie de formatos, pero es una elección. Exacto, no es una elección que se hace dentro de la organización y se nombra incluso un comité electoral, la comisión electoral dentro de la organización con los mismos trabajadores. Dos cosas. Ok, disculpa, es que aquí me están diciendo que lo que quieren es actualizar al representante del patrón. Entonces, en ese caso, si ella es un formato, exacto, lo envían. Lo envían, exacto. Hacen un acta y rellenan el formato. Y rellenan el formato. Allí sí. Sí, es eso. Pero, a ver, que para los que estén allí que no sepan o que se les haya generado la duda, esta elección de los delegados de prevención es importante que sepan que la tienen que promover los mismos trabajadores y es un evento que, si bien el patrono tiene que dar, como quien dice, todas las condiciones y prestarles a los trabajadores todas las condiciones necesarias y herramientas para las facilidades para que ocurra la elección, son los trabajadores los que tienen que llevar la batuta de este proceso y son ellos los que tienen que notificar al INSACEL del mismo. Es así. Bueno, tomen nota del teléfono que nos está dejando allí. Y el correo. Rosita, el correo también está allí. Muchísimas gracias, Rosita. Y bueno, estamos 20 minutos de más, Melicia. Bueno, pero revisamos todas las preguntas. Todas las preguntas. Estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado. Más información del INCRE en el chat. Rosa está activa. Nuestra delegada siempre allí. Pero no, eso es una maravilla, la verdad. Gracias, Rosa. Bueno, por aquí nos están dando las gracias y nos dicen que fue una asesoría valiosa. Gracias a ti, Marjorie, por participar e incorporarte también. A ver, los que llegaron tarde, que son unos cuantos, porque hemos estado admitiendo gente hasta este momento, no se va a perder el material lo van a poder conseguir en el canal de YouTube. Entonces, OJT Online en YouTube, y ahí que pueden ver estas conferencias, las conferencias gratuitas las colgamos allí, y también pueden ver nuestros clips de dialéctica. Dialéctica es un ensayo que tenemos que parece como un programa de televisión cortito. Nosotros lo estábamos promoviendo antes por el Instagram, era como una entrevista corta, y ahora este año decidimos pasarlo a un formato un poquito más largo y los van a ver por el canal de YouTube también. Es así. Ahorita hay uno de salario mínimo y hay uno de IGTF que grabamos con Joaquín Dogoros, nuestro director ejecutivo, bien interesante. Entonces, uno, acudir al canal de OJT Online para verificar otras conferencias anteriores, como les dijimos, la del Consejo Productivo de Trabajadores, que fue con la doctora Quevedo, que está por allí, que la vimos entrar a la sala. Y también está la otra que les ofrecimos, discapacidad. La de discapacidad, que fue la semana pasada.
Ahí hablamos de Conaptis con bastante detalle, estuvimos como 1 hora y 20 también hablando de eso. Entonces, bueno, hay información valiosa que pueden implementar. Otra cosa que pueden hacer, seguirnos por las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como OJT Online. Y bueno, y otra cosa que tienen que hacer, que es necesario que la hagan, es que vayan para la página web www.ojt.com.be. Y recuerden que estamos en nuestro mes aniversario, por lo tanto hay muchos descuentos para las personas que se suscriban, o las empresas. Entonces, todos los que están por ahí participando hoy, que hayan escuchado de la suscripción, efectivamente nosotros tenemos un servicio que prestamos en forma de anualidad, donde les ofrecemos una cantidad de cosas. Entre esas, la más importante es que usted puede llamar por teléfono 10 veces por mes y hablar o con Lourdes, o conmigo, o con Nair, o con cualquiera de los abogados asesores que esté aquí en la oficina para aclarar sus dudas y recibir la orientación necesaria para atender sus necesidades. Es así. Así que muchísimas gracias por estar acá. Atentos con los descuentos del mes aniversario, mes de mayo, que la organización está cumpliendo esta semana maravillosos 39 años ininterrumpidos del servicio. La semana que viene, antes que se me olvide, IGTF, con Nair Canelón y Joaquín Dongoroso. De hecho, Rosita acaba de enviar el link de la conferencia de la semana que viene. Ah, bueno, ahí están para que se conecten y conversemos de el otro tema que tenemos en el escritorio así latente, que es el IGTF, que es lo que hay que hacer con esto y cómo lo estamos viviendo. Señores, buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.